que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Padre Celestial, en este momento elevamos nuestro rostro a ti, dándote gracias por la oportunidad de poder escuchar tu voz. Queremos que el Espíritu Santo esté en nuestro medio y que nos ayude a entender el mensaje que vamos a presentar en los próximos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido al primer tema de esta serie de Semana Santa, conocida como la Semana Mayor. Queremos que estés conectado durante esta semana para que podamos juntos disfrutar de lo que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Hoy compartiremos el primer tema titulado Aplausos de la multitud, lágrimas de un rey. Se cuenta la leyenda de un pequeño poblado muy pobre en España, donde ellos únicamente sabían preparar vino. Sucede de que recibieron la noticia de que en algún momento el rey los visitaría. Ellos entonces se llenaron de mucho regocijo, reconociendo que iban a recibir la visita del rey que nunca en la historia había pisado el poblado donde ellos vivían. A alguien entonces se le ocurrió una idea de que si ya el rey los iba a visitar, ellos necesitaban entonces homenajear al rey de alguna forma. Y se le ocurrió a esta misma persona el hecho de que si ellos se dedicaban a confeccionar vinos, ¿por qué? Entonces cada cual no preparaba de su mejor vino y en un vaso entonces vertían esa
ese vino ya preparado, su mejor vino lo iban a preparar y así lo echaban en ese grande envase, y cuando el rey pudiese llegar a poderlos visitar, el rey pudiese degustar de lo mejor que ellos le habían preparado de sus propios viñedos. El día antes de que el rey pudiese visitarlos, la fila era muy larga de todas las familias que estaban allí representadas, donde iban a vertir el vaso del mejor vino que ellos habían preparado. Dice que cada cual subía la pequeña escalera y vertía entonces por el orificio de arriba el líquido de ese mejor vino. Llegó el día siguiente donde el rey los estaba visitando, y tan pronto el rey llegó a ese poblado, fue escoltado directamente hacia este depósito donde estaba allí lleno del mejor vino de todas las familias que estaban representadas de este pequeño poblado. Cuando entonces al rey se le da en las manos un vaso de plata y él lo coloca debajo de la canilla donde debía salir este mejor vino representativo de ese poblado, cuando lo llena y lo prueba, lo único que había era agua. Los pobladores habían pensado: voy a guardar el mejor vino, y yo, si echo un vaso de agua, se va a mezclar con el vino que los demás van entonces a echar, y esto nadie lo notará. El problema fue que todos pensaron lo mismo. Este Domingo de Ramos, como bien es conocido, estaba enmarcado en la historia de la tradición del pueblo de Israel en el momento en que el Rey de Reyes estaba entonces entrando a la ciudad de Jerusalén para recibir un homenaje especial dedicado por la alabanza y adoración que cada ciudadano de Jerusalén quería darle entonces directamente al Hijo de Dios. Ese día hubo un gran desfile, hubo una entrada triunfal. Cuando Jesús se acerca a Jerusalén, las personas salieron de la casa, empezó una algarabía, las personas comenzaron a gritar, agitando sus palmas y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas y en la tierra paz. Pero en medio de estos gritos alegres de alabanza y adoración, Jesús miró directamente a Jerusalén y allí Él lloró. Hoy aprenderemos varias lecciones de lo que fue este día de aplausos y también de lágrimas. Los aplausos de la multitud. A todos nos gustan los desfiles, porque los desfiles conmemoran ocasiones muy especiales acerca del orgullo patrio, acerca de aniversarios o ocasiones demasiado especiales, y ya hay una animación especial para esta celebración donde hay cantos alegóricos, hay bandas sonoras, hay soldados, hay estudiantes, hay carrozas. Todo se vuelve en un ambiente tan y tan especial. Y sabes, esto no fue la diferencia de cuando Jesús entró directamente en Jerusalén en ocasión de la celebración de la Pascua. Te quiero decir que la población de Jerusalén constaba de 20,000 personas, y para la ocasión de entonces la celebración de la Pascua, la población entonces ascendía a unas 200,000 personas. ¿Te imaginas cómo entonces el pueblo judío celebraba este acontecimiento? En este momento en que todo esto estaba sucediendo, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos 28 al 30, nos da esta información que quiero compartir contigo. Dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos,
envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Jesús estaba directamente buscando la forma de entrar a Jerusalén en ese pollino, en ese asno, en ese burro, porque 500 años antes esa profecía había estado directamente señalada por Zacarías. Jesús entró a Jerusalén como un rey humilde. Cuando un rey o un conquistador entraba a las ciudades, entraba con un caballo, entraba con un séquito muy grandísimo, entraba con mucha algarabía. La historia dice que cuando Julio César entró directamente por la ciudad después de haber hecho grandes conquistas, de hecho su carruaje real estaba siendo conducido por 18 elefantes y una gran cantidad de prisioneros que eran el botín de guerra. También en el momento en que Judas Macabeo hace el exterminio del pueblo romano en aquella zona donde se necesitaba entonces realzar el aspecto religioso del pueblo judío, también entró bajo unas condiciones muy distintas a las que Jesús estaba entrando en este momento a Jerusalén. Mira, 200 años después, cuando Jesús entró a Jerusalén, los judíos estaban siendo dominados por una potencia mundial que todos conocemos, que eran los romanos. Y ellos pensaban que Jesús era el agente militar con grande potencial que podía derrocar a los romanos y liberarlos a ellos de este yugo que ya los estaba oprimiendo demasiado. Pero Jesús intencionalmente entró entonces a la ciudad de Jerusalén en un pollino para que supieran que su llegada era una llegada en paz. ¿Qué podemos nosotros comenzar a aprender de esto que hemos compartido? Aunque nosotros seamos insignificantes, aunque nos podamos sentir insignificantes, el Maestro puede usarnos. Debemos aprender la lección del pollito. Saben que en el mensaje de Lucas, en los versículos que compartimos hace un momento con ustedes, habían instrucciones específicas donde Jesús mandó a sus discípulos a buscar específicamente un pollino que no había sido nunca usado para poderlo montar. Era específicamente ese tipo de animal que Jesús había escogido de acuerdo a la profecía. Mira, el asno no es un animal que llame la atención. De hecho, no es como un caballo. El caballo tiene unas patas que realzan soporte, tiene un caminar elegante, tiene una crin que le ondula muy brillante, unos ojos muy llamativos, pero realmente un asno, un pollino, un burro es realmente sencillo y un animal de por sí muy feo. Nosotros podemos quizás pensar que Dios no nos está necesitando, pero yo quiero decirte en este momento que lo que le dio la importancia a este pollino precisamente fue el momento cuando los discípulos estaban desatando este asno, este pollino, este burro, y el dueño entonces le dijo que qué estaban haciendo. Y lo que le dio importancia a este pequeño asno fue que los discípulos le contestaron: el Señor lo necesita. Hoy, como discípulo del Señor, te quiero decir que igualmente tengo la responsabilidad de decirte que Dios igualmente te está necesitando. Es posible que en estos momentos te estés pensando que tú no eres alguien espiritualmente pura sangre. Puede ser que también estés pensando que emocionalmente y espiritualmente no eres más que un burro
viejo que un caballo elegante. Sin embargo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice: sino que lo de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a el fuerte. Hoy, más que nunca, debemos nosotros entender que Dios nos está necesitando. Dios te necesita. No importa cómo te puedas sentir en estos momentos, no importa cuán débil pueda estar tu fe, no importa cómo te puedas sentir con algunos complejos, algunos problemas que estés cargando. Yo sí te quiero decir en este momento que Dios te está necesitando. El Señor te necesita. También me gusta compartir en estos momentos la palabra del Señor, porque el libro de Lucas nos continúa dando una información importante que debemos igualmente escuchar, porque el Señor sigue queriendo tener para nosotros lecciones importantes para este primer tema que estamos compartiendo. Voy entonces a estar leyendo los versículos 36 al 40 del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mira, este desfile que Jesús estaba haciendo era muy diferente a los demás conquistadores que ellos conocían, no solamente de aquellos tiempos, sino igualmente de la historia pasada del pueblo de Israel. Este desfile estaba compuesto por los ciegos que precisamente habían recibido la vista por mano poderosa del Señor. Este desfile estaba lleno de alabanza de los mudos que habían recibido el poder hablar y comunicarse directamente con las personas. Esas personas, estos mudos, eran los más que estaban gritando. También los cojos que habían sido sanados son los más que estaban brincando y llevaban en sus manos las palmeras, entonces dándole la bienvenida al Señor mientras estaba allí camino directamente hacia Jerusalén. Las viudas y los huérfanos que se habían nuevamente juntado por el poder milagroso del Señor estaban allí presentes como testigos directos del poder de aquel que estaba entrando a la ciudad amurallada. Pero no solo eso, quiero decirte que Lázaro, el que había Jesús resucitado, que estaba ya hediendo en la tumba, ese estaba presente, y de hecho quiero decirte que era el que estaba guiando al pollino, al asno, al burrito donde estaba sentado el Hijo de Dios. El versículo 38 nos dice que las personas estaban gritando y cantaban alabanzas a Jesús en voz alta. Entonces el versículo 39 es donde los fariseos le están diciendo directamente al Señor que por favor mande a callar a sus discípulos, que mandara a callar a todas esas personas que habían sido sanadas por su poder. Pero Jesús entonces se rehusó derramar el vaso de agua fría sobre aquellos que estaban adorándole en espíritu y en verdad, y les dijo: si estos callan, las piedras entonces van a clamar entonces. Y esa escena de júbilo que se estaba presentando en aquel momento nos recuerda lo que sucedió 1000 años antes, en la ocasión en que David, el rey David, estaba llevando el arca del pacto, donde estaba allí la gloria de Dios, hacia
propiamente la ciudad de Jerusalén. David estaba tan y tan contento por el logro que Dios le había permitido de que esa presencia llegara directamente a la ciudad de Jerusalén, que entonces comenzó a danzar, comenzó a brincar de alegría, y entonces su esposa Mical lo miró con desprecio, lo miró con arrogancia y de manera irónica le pidió que por favor dejara de entonces comportarse de la manera en que estaba comportándose. Pero ¿sabes algo? David se negó a cumplir el pedido de su esposa y continuó hacia adelante en la alabanza. Mira, si hay algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, es nuestra alabanza a nuestro gran, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos permitir que nada nos pueda desalentar en nuestra alabanza al Señor. Nadie debe tampoco impedir el hecho de que nosotros alabemos a nuestro Dios. No podemos nosotros permitir que alguien pueda silenciar nuestra alabanza, porque estamos precisamente por medio de esta alabanza reconociendo el personaje principal de nuestra historia, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. La alabanza al Señor no es algo solamente que se hace en las iglesias, es algo que debe estar continuo, es algo que nos debe estar acompañando donde quiera que nosotros estemos, y jamás podríamos nosotros permitir que alguien pueda estorbar nuestra alabanza, porque si nosotros permitimos que alguien estorbe nuestra alabanza, entonces nos convertiríamos en unos adoradores hipócritas. Y esto no puede acontecer jamás, de que el enemigo utilice algunas circunstancias o algunas personas para acallar nuestra alabanza al Señor. Nosotros tenemos que entender que el momento en que Jesús está entrando directamente a la ciudad de Jerusalén, como hemos estado compartiendo en estos minutos que estamos desarrollando este tema, fue un día de aplausos, pero igualmente, lamentablemente, fue también un día de lágrimas, porque fueron las lágrimas de un rey. Si continuamos nosotros leyendo el capítulo 19, veremos que en medio de la alegría, de la alabanza, sucedió algo inusitado. Y ahora me gustaría que leyésemos los versículos 41 al 44 del mismo capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, que dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mira, cuando el desfile de Jesús se acercó entonces a la ciudad, en medio de los gritos, en medio de la alabanza, hubo entonces un sonido agonizante que partió lo que estaba sucediendo en aquel momento, y es que Jesús estaba llorando en su propio desfile. ¿Te imaginas lo que estaba sucediendo en este momento? Todavía no he visto un desfile que haya sido interrumpido en el mundo de la manera en que este desfile de Jesús, el Hijo de Dios, fue interrumpido directamente por los sollozos, directamente por un llanto muy amargo, directamente del corazón partido del Salvador del mundo. El versículo 45 nos habla directamente que este
momento en que Jesús estaba llorando, habían unas razones particulares, y es que Jesús estaba llorando primero porque estaba viendo la causa de la creencia superficial del pueblo judío. Cuando el versículo 45 del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas lo leemos, nos da la información de que en ese momento Jesús había entrado directamente al templo. Más adelante, durante esa semana subsiguiente, Jesús ya había estado viendo en su conocimiento ya de antemano. El Padre le había revelado el momento donde él estaba volcando la mesa de los cambistas, porque habían hecho directamente del templo, del lugar de adoración, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y antes de que finalizase esa semana donde Jesús estaba entrando a Jerusalén dentro de un desfile tan y tan especial, al final de la semana iban a haber grandes abucheos, porque el pueblo de Israel lo que estaba buscando era una persona que los pudiese libertar del yugo romano. Y Jesús estaba llorando por el nivel superficial del comportamiento del poblado, de los conciudadanos de la ciudad de Jerusalén. Hay mucha gente que realmente va a la iglesia de una forma superficial porque les gustaría beneficiarse con algún milagro. Realmente no investigan la palabra a profundidad y están buscando con otros deseos la manera de ellos poder satisfacer su vida personal sin realmente darle valor al Dios que está en medio de la iglesia y que la iglesia sigue siendo llamada en lugar de adoración y también de oración. Jesús lloró por la ceguera espiritual y el corazón de Jesús se partió porque los judíos no podían lograr entender, nunca lograron reconocer que el Mesías que estaba descrito en los escritos de los antiguos profetas, era precisamente, lo identificaban a él. El mismo pueblo no estaba identificando a quien estaba entrando directamente en la ciudad de Jerusalén. Por eso en el versículo 42, entonces él dice: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Entonces, aquí Jesús pronuncia lo que 40 años más tarde iba a suceder con la ciudad de Jerusalén, donde iba esta ciudad a ser cercada, donde iba a ser quemada, donde la destrucción de Jerusalén fue directamente debida a que ellos no quisieron reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros jamás, ningún ser humano puede tener alguna paz si realmente no conoce la presencia de Dios en su vida. Y Jesús lloró porque los judíos pensaban que la liberación de los romanos venía directamente a darle la paz, pero ellos estaban equivocados. Por eso él dijo: si conocieran lo que les daría la paz. Jesús estaba hablando de sí mismo, y esto es lo que solamente podía darle la paz directamente a ellos. La paz es también incomprendida en nuestros días, ahora mismo en el siglo XXI. Mira, la ausencia de la guerra no necesariamente es tener la paz. De acuerdo a la Biblia, la paz realmente no es de esta forma. Jesús dijo que precisamente al fin del tiempo habían guerras y rumores de guerras. Y la paz es solo algo que viene directamente de lo que Dios nos puede dar a cada uno en estos momentos en que estamos escuchando su voz. Rechazar a Jesús lleva un juicio terrible, como le pasó a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén experimentó una destrucción precisamente
porque rechazó a Jesús como el Mesías. De la misma forma, si nosotros no aceptamos a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros entonces nos estamos exponiendo a igualmente participar de un tipo de juicio muy terrible. Pero ¿sabes? Dios te ama y Dios es un Dios de oportunidades, y Dios lo único que está esperando es que podamos abrirle el corazón y que le demos la oportunidad para que Él pueda entrar triunfalmente en cada uno de nuestros corazones. ¿Confiarás en el Señor hoy? Mira, las palabras más tristes registradas en el libro de Lucas capítulo 19, en el versículo 44, están registradas. El pueblo de Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. En otras palabras, Jesús estaba reivindicando que Él era Dios, el Rey, pero el mismo pueblo no lo reconoció, y por no haberlo reconocido, entonces no lo recibió como tal. Quiero cerrar con una historia donde en un momento dado una embarcación zarpó de un país y llegó a un lugar desconocido para poder explorar las tierras. Cuando estas dos personas se bajan de esta embarcación, les toma la noche y sucede que ellos, buscando hospitalidad, tocaron la puerta de una persona que los miró de una forma en que desconfió de ellos y les cerró la puerta y no les quiso ni siquiera dar un vaso de agua, no les dio alojamiento, no les dio nada de comida. Y entonces estas dos personas se dirigieron entonces a la casa del vecino que estaba allí distante. Cuando tocaron la puerta de esta segunda casa, dice que el vecino les recibió, les dio alimento, les permitió a ellos asearse en la casa, les brindó alojamiento para que entonces al otro día ellos pudiesen zarpar a su país de origen. Mira, nada más y nada menos quienes estaban allí precisamente era Eduardo, el príncipe de Gales, el que luego se convirtió en el rey Eduardo V. Y esto que te estoy hablando es una historia totalmente real. Jesús hoy nos está dando a poder conocer esta historia, porque necesitamos el poder compararnos con estas dos personas que tomaron decisiones totalmente diferentes. Imagínense cómo fue la vergüenza de este hombre que no quiso brindarle su casa directamente al que era entonces el príncipe de Gales y que luego se convirtió en el rey Eduardo V. También igualmente qué alegría fue para esta familia que logró hospedar a estas personas. Mira, hoy Dios nos está hablando directamente en un comunicado especial diciéndole que por favor lo reconozcamos a Él como Dios y que lo reconozcamos también como Rey. ¿Será que realmente reconoceremos esta verdad? ¿Será que estamos listos para nosotros reconocer su segunda venida? Abra entonces la puerta de su corazón en estos momentos. Ábrela. Dios está pidiendo en estos momentos que le permitas entrar directamente a tu casa y que allí Él pueda estar contigo compartiendo las grandes verdades y las grandes bendiciones que Él quiere que tú y yo podamos tener. Que Dios nos pueda continuar bendiciendo y que hoy nosotros podamos reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere entrar directamente a nuestros corazones. Que Dios te bendiga en esta hora y siempre.